Yo dije que se te cayó una pata. Ya del pueblo de verano, al doctor Jorge Vergara. Él es profesor asistente de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Santiago. Su formación de pregrado la hizo en la Universidad de la Frontera, obteniendo su licenciatura y su título profesional de Ingeniero Civil Electrónico en la Universidad de la Frontera. Posteriormente, en 2015, obtuvo su doctorado en Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Chile y su postdoctorado también en la Universidad de Chile, en el año 2018. ¿Sí? ¿Le consta al profesor Mario? ¿Qué cosa? Jorge, en su línea de investigación y de interés científico está Future Selection, Machine Learning, Computational Intelligence, Information Theory Learning, Signal Processing, and Pattern Recognition, Multi-Objective Optimization, and Evolutionary Computation. Tiene varias publicaciones, no la voy a leer, pero quisiera que ella parta, Jorge, y así que mucha suerte. Muchas gracias por asistir, gracias por las fuerzas, que es la última charla, así que vamos a tratar de hacerla más suave y que sea más dinámica. Ya, bueno, la idea es Feature Selection, más que nada en el contexto de Big Data. Generalmente nosotros tenemos, como se vio en la charla anterior, una enorme cantidad de datos. Y esta línea específica de Machine Learning principalmente es como capturar la información más importante de todos los datos. Sobre todo ahora se hace relevante por la enorme cantidad de datos que se está generando actualmente. Entonces, lo primero, bueno, yo voy a dividir la presentación en estos 6 tópicos. Generalmente la introducción, un poco la motivación, un framework para aquellos que no conocen. También voy a hacer una pequeña introducción de cuáles son los métodos de Feature Selection. Después, cuáles son las variantes que existen actualmente, los métodos con relación a Big Data, algunos desafíos o líneas de investigación que existen actualmente y finalmente la conclusión. Entonces, Big Data, en este caso, es mientras más datos, mejor. Eso es lo que siempre uno dice, sobre todo en la parte de computación, mientras más RAM, más siempre va a ser mejor. Pero el problema es, en la medida que nosotros tenemos más datos, ¿cómo los analizamos? ¿Cómo los entendemos? Entonces, existen métodos que toman esa enorme cantidad de datos, la meten en una máquina y sacan información, pero ¿qué pasa con entender detrás de eso? Nosotros desde ahí, cuando hacemos ese tipo de análisis o utilizamos ese proceso, generalmente dejamos de lado como en qué consiste el proceso o el sistema o lo que genera los datos. Y el objetivo de Feature Selection es tratar de rescatar lo que nos interesa o lo que hasta el momento significa más información de lo que estamos buscando. Entonces, claro, el gran problema, como les mencioné, es el problema de la dimensionalidad. En este caso tenemos muchos datos y en la medida que tenemos muchos datos, ingresarle a una máquina de aprendizaje se convierte en algo muy complejo porque es difícil de entrenar y extraer toda la información. Entonces, ¿qué tiene toda esta enorme cantidad de datos? Algo que está apareciendo y que muchos de ustedes, me imagino, ya conocen o han visto a alguien, que es el síndrome de Diógenes en términos digitales. ¿Ya? Cada vez que ustedes reciben información, memes, lo que sea, están guardando información, pero no hay como una limpieza detrás de eso. Entonces, para algo específico, algo que nosotros queramos hacer, el problema es cómo abordamos esa enorme cantidad de datos. Entonces, bueno, como se mencionó en la charla anterior, lo que ya estuve en la charla anterior, hay varias veces que describen Big Data, ¿ya? Uso variable. Yo me voy a quedar con 3, solamente, para reducir un poco todas las cantidades de veces. Creo que Jim mencionó 42, dijo que en 42, yo solamente voy a considerar 3. Está la cantidad, el volumen de datos, la variedad de los datos y la velocidad con la cual procesamos los datos. Entonces, en Big Data, el volumen obviamente es relevante. ¿Y qué es Big Data?
Antes de la presentación de Jim Taylor, yo consideraba que eran 10 terabytes. Creo que Jim Pestek dijo que eran más, de día a la 21, beta, Z, creo que dijo que de ahí recién eran lo que era Big Data. Así que vamos a tener que actualizar esa parte. Lo segundo es la variedad. Actualmente nosotros tenemos una enorme cantidad de información, pero ustedes, todos los que trabajamos en esta área, en general, es súper común trabajar con datos que ya están en una base de datos, que nos entregan datos, pero de las charlas me imagino que algunos han ido, se han dado cuenta que hay algunas áreas en donde el dato no está estructurado, por ejemplo texto u otro tipo de información. Entonces ustedes, ¿cómo ordenan esa información para entregarla a una máquina de aprendizaje? Porque hasta el momento nosotros tenemos que tener información relativamente ordenada para entregarla a una máquina de aprendizaje. Entonces, uno de los grandes problemas que existe ahora es que existen tipos y formatos de datos. Entonces están los datos no estructurados, semiestructurados, estructurados. Y por otro lado, dentro del contexto Big Data, tenemos una enorme cantidad de datos cuando se utilizan. Astronomía, informática principalmente, minería, bioingeniería, etc. Entonces ya está el volumen dentro de Big Data, la variedad de campos y de formatos y finalmente la velocidad. Los procesos actuales, ¿qué es lo que hacen? Nos están entregando constantemente información. ¿Qué significa eso? Que nosotros recibimos una enorme cantidad de datos y a veces esa información es online. Entonces es difícil que nosotros podamos detener el proceso, hacer análisis y la idea es cómo irnos como realimentando. Entonces aquí vienen lo que se conoce como los entornos dinámicos. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser capaces de toda esa información que estamos recibiendo en forma online o tratar de ver cuál es la más importante en el momento. Entonces, ¿cómo se define Big Data? Principalmente es un set de datos que excede la capacidad de almacenamiento o de manejo de almacenamiento, procesamiento y análisis. Eso en general es como lo más genérico que uno podría definir que es Big Data. Pero, ¿qué pasa con Big Data? Que es un poco lo que me imagino todos están aquí, es que al tener una enorme cantidad de datos tenemos grandes problemas, pero también grandes como oportunidades, ¿ya? Porque en general nosotros queremos aprovechar esa enorme cantidad de datos. Salieron póster bastante interesantes que justamente tratan de capturar la información que existe en distintas formas o distintos problemas y la tratan de utilizar en el caso de sacar información o extraer algún método. Entonces, ese es como el contexto general. Ahora, la pregunta es, bueno, para los que no están familiarizados con este concepto, ¿qué es selección de características y cuál es su diferencia con respecto a extracción de características? Entonces, para que se entienda, vemos el siguiente ejemplo. En este caso, nosotros vemos un elefante, tenemos la visión completa de esto, y cada uno de estos como personas está ciega, ahí traté de representarla que está ciega, y como está ciega, no conoce el contexto de lo que está viendo, o sea, de lo que ocurre. Por lo tanto, cada una, al momento de percibe una pequeña cantidad de información de esto. Entonces, por ejemplo, esto recibe como una especie de concha en la oreja, esta es como una punta, el colmillo, etc. Entonces, y hay algunas características, como personas en este caso, que no logran extraer información de lo que hasta el momento a nosotros no nos interesa. Entonces, está capturando otro tipo de información que no es relevante para lo que queremos. ¿Qué es feature extraction? Vamos a empezar por al revés. Es cuando nosotros consideramos todas las características para poder identificar al elefante. Entonces, como ustedes ven,
consideramos la información de todos. Hacemos una mezcla, nosotros no sabemos de qué forma van a estar, vamos a unir esa información, pero vamos a generar nuevas características a partir de estas que van a entender y van a poder clasificar correctamente el elefante. Incluso esta. Entonces, Feature Extraction lo que hace principalmente es toma todas las características. De hecho, me imagino que todos alguna vez han trabajado con lo que es Deep Learning o todos sus métodos bien actuales, y eso en general toman toda la información, por ejemplo, de una imagen, de un audio, de un espectro, y hacen algunas combinaciones de todas esas características y finalmente entregan un resultado que nosotros, o que el programador o programadora desea entregar. En este caso, nuestro identifier. Feature Selection, a diferencia, es que nosotros mantenemos las características tal cual. Solamente vamos a decir cuáles son más importantes para, en este caso, el fin que nosotros queremos para nuestro sistema, es decir, el elefante, detectar el elefante. Como ven, esta característica no es que no sea relevante, simplemente que en el contexto de detectar un elefante no nos sirve. Por eso está descartado. Entonces ese es el objetivo, en términos muy sencillos, de que es Feature Selection. Entonces, vamos viendo cómo, acercándolo un poquito más a cómo lo entendemos. Si nosotros queremos, por ejemplo, estamos pensando en el precio de un auto, las características que yo les podría entregar y que ustedes se podrían hacer una idea general o completa de eso es, por ejemplo, qué motor usa, el tiempo, la edad del auto, el kilometraje, si tiene unos óxidos, ustedes se pueden dar una idea. Si les entrego de nuevo esas características, obviamente que ya ustedes la tienen las características, por lo tanto estas son las características más relevantes para poder predecir, en este caso, el precio de un auto, en base a un poco eso. Las irrelevantes, obviamente que en este caso, si tienes ticket o bueno, si cliente ahora avisas, gracias, no juegan un papel relevante. Entonces, con eso, estas son las tres clasificaciones más importantes que se hacen en Feature Selection. ¿Ya? Características relevantes, irrelevantes y redundantes. Existen otras, que con el tiempo un poco se ha visto, que son las características complementarias o sinérgicas. Y eso tiene relación con que a veces hay características o existen características que entregan información solamente cuando actúan en conjunto, o en trío, o en grupo en general. Esas características son, hasta el momento, como las más difíciles de encontrar, pero el objetivo de Feature Selection, una de sus líneas apunta a ser. Entonces, dentro de esta área de Feature Selection tenemos que, ¿cuál es el objetivo general? En este caso, la de aumentar la rapidez del algoritmo, en este caso, y con los requerimientos de almacenamiento, o limitar el almacenamiento. Al eliminar características, entonces nosotros hacemos que el algoritmo tenga menor información para procesar, por lo tanto es más rápido. En este caso, la reducción del set de datos, relacionado un poco con lo mismo, mejorar la predicción. Al tener menor información podemos generar modelos o explorar el espacio de soluciones mucho más amplio, por lo tanto podemos mejorar. Y la comprensión, que es una de las cosas más importantes por lo cual Feature Selection todavía sigue existiendo como área de investigación. Al tener las características que nosotros deseamos, que nosotros tenemos como importantes, entonces nosotros tenemos claridad del proceso que generan estos datos. Entonces, vamos mezclando. Entonces, ¿cuál es la contribución en este caso de Feature Selection? Primero que nada, una técnica de preprocesamiento. En general se hace así porque la idea es capturar cuáles son las características más relevantes. En base a eso, nosotros diseñamos estrategias, métodos de las cuales diseñamos un algoritmo o para procesar los datos. Elimina características que son redundantes o correlacionadas. Si están entregando la misma información, finalmente nos va a complejizar el problema de entrenamiento de los algoritmos, por lo tanto es necesario que la eliminemos o la saquemos del
procesamiento que vamos a hacer. Eliminación en este caso de características de features random o ruidosas. ¿Qué es lo que genera el ruido en un proceso de entrenamiento de un algoritmo? Finalmente que genere confusión, ya que al incluir ruido al entrenamiento, el sistema se confunde o le cuesta o complejiza más el proceso de entrenamiento. ¿Y cuáles son las estrategias que existen tradicionalmente en feature selection? Son los filtros, en este caso wrappers, y los sistemas embedded, que los voy a explicar ahora más en detalle. Ahora, una vez que tenemos todo eso, tenemos los algoritmos, tenemos los datos y tenemos cuál es el desafío, entonces, ¿cuáles son en este caso los desafíos de feature selection con respecto al Big Data? Principalmente que el tiempo de entrenamiento esté relacionado o eliminar o disminuir en este caso el tiempo de entrenamiento con una enorme cantidad de datos. Como les mencioné, tenemos una gigantesca cantidad de datos con Big Data y la idea es mejorar o aprender en este caso el tiempo. Lo otro es que al tener tantos datos empiezan a aparecer cosas que antes no veíamos tan claramente, que son los diferentes grados de ruido. A veces un ruido, uno siempre lo considera como una señal que no tiene repercusión en lo que estamos buscando, en lo que estamos trabajando. Pero a veces existen tipos de ruidos que son correlacionados con las variables. Y eso hace que ese tipo de ruido genere distorsión en la comprensión del proceso. Entonces, ese tipo esos diferentes tipos de ruido es súper difícil de detectar. Y justamente ese es uno de los desafíos que tiene Feature Selection. Y lo otro, que es que ya en varias charlas se ha dicho, es que existen datos que son, en general, como que llegan, no son confiables, o que vienen con algún tipo de, que vienen malo, entre comillas. ¿Qué pasa con eso? Que como tenemos tantos sensores en lo que estamos midiendo, por ejemplo, en algunos casos estos pueden estar dañados y en general nos entregan información que no es correcta o están sesgados hacia ciertas cosas, entonces no es correcto. Entonces, ese es uno de los desafíos que tiene que enfrentar ahora Feature Selection. Ahora, con respecto a lo que existe, porque esos son los desafíos con respecto a Big Data. Ahora, con lo que ya existe, ¿qué es lo que hay que mejorar o qué es lo que hay que hacer? Primero que nada, aumentar el procesamiento de los datos. Los métodos de Feature Selection, a pesar que existen como grados de complejidad y de rapidez, con la cantidad de datos que tenemos, es justamente difícil que nosotros podamos procesarlo en forma eficiente y tenemos que hacerlo cada vez más rápido. Lo segundo es que los datos en general vienen con ciertas como variaciones de información, porque se le dio tal día, porque está afectado a cierto ruido en tal momento, etc. Entonces, los sistemas tienen que ser capaces, en este caso el Feature Selection, de también conocer, mira, este es un dato en general normal, en este momento estuvo con cierta variación, con un poco de ruido, en este no. Entonces, eso es una de las estrategias que se tiene que trabajar en los métodos que ya existen. Y lo tercero, que está relacionado con el desafío de Big Data, es que tenemos datos que en general son incompletos o con ruido. Entonces a veces uno dice, bueno, la estrategia más simple es eliminemos las muestras que vienen ruidosas. Pero ¿qué pasa? Que perdemos información. Entonces la idea es como tratar de completarla. Y tampoco la idea es como tratar de poner datos nuevos, porque estamos de alguna forma sesgando el problema. Y si no tenemos un conocimiento a priori de qué estamos haciendo, entonces podemos inducir ruido. Ya. Hasta el momento, eso era como Feature Selection, Big Data. Y ahora veamos, para los que están un poco más en esta área, ¿qué es Feature Selection? Feature Selection son dos procesos que se hacen en los datos. Lo primero es seleccionar un conjunto y lo segundo es evaluar ese conjunto. Entonces, todos los métodos que vamos a realizar ahora
están asociados a estos dos conceptos. Primero, buscar el grupo, y segundo, evaluar el grupo. Después obviamente se hace un ciclo, un loop, y se encuentra obviamente una vez que se utiliza alguna métrica, se entrega un resultado final que es la salida en este caso de características óptimas, entre comillas, o el conjunto mínimo de características. Entonces, ¿qué es lo que queremos en esto? ¿Cuáles son los objetivos? Queremos encontrar el subconjunto mínimo de características que contenga toda la información, y por otro, al evaluarlo, queremos que ese subconjunto obtenga toda la información del resto o de todas las características en general. O sea, que una parte sea capaz de representar a todos. ¿Cuáles son las ventajas en este caso? Que nosotros, si empleamos o construimos un modelo, en este caso, que las características seleccionadas pueden, en este caso, ser empleadas para construir un modelo entendible o reducido de los datos originales. Y por lo tanto, eso significa un mejoramiento del desempeño, en este caso algún criterio que queramos ver, por ejemplo el caso de detectar elefantes. Estas características pueden reflejar un poco la esencia de los datos. Eso que nos ayuda, si tenemos claridad de cómo son los datos o lo que van a ser los datos, entonces nos va a ayudar a entender cuáles son las posibles variaciones. Sabemos que este dato, por ejemplo, si sabemos, conocemos exactamente las características más importantes, vamos a ver que ese dato está mal o no, de antemano. Y al elegir datos, en este caso de ruidosos desde el conjunto de datos, entonces esto nos puede, al eliminar el ruido, nos puede ayudar a tomar decisiones de forma más correcta. Ya dentro de la taxonomía o de lo que existe o cómo se clasifica esto, tenemos en base a distintos criterios. Uno de ellos es con respecto a si tenemos o no una clase, una etiqueta. Es decir, si nosotros queremos encontrar un conjunto de características que sea capaz de identificar o modelar alguna clase. Entonces están los supervisados, semisupervisados y no supervisados, es que no tenemos clase. Con respecto a la estrategia de cómo vamos a encontrar las características, están los filtros, los wrappers, que voy a explicar en detalle más adelante. Con respecto al criterio, a la selección, en este caso, es con respecto a, si podemos utilizar criterios de información, en este caso, información mutua, de distancia entre características, distancia entre la característica de la clase, dependencia, consistencia o precisión. O finalmente queremos predecir algo y vemos que también predice ese conjunto de características. Y la búsqueda de dirección. A veces cuando tenemos una enorme cantidad de características, entonces ¿cómo lo hacemos? O elegimos una a una, o vamos eligiendo grupos, entonces vamos viendo cuál es la mejor característica una a una. O vamos viendo cuál es la característica que es más ruidosa o mala, entre comillas, para ir eliminando una a una. Entonces tenemos la forma secuencial hacia adelante, es decir, vamos eligiendo una a una las mejores, hacia atrás, que vamos eliminando las peores, bidireccional, que empezamos con la mejor, después sacamos la peor y vamos como reduciendo el grupo. O aleatoria, vamos eligiendo subconjuntos y vamos evaluando qué también son estos subconjuntos. Aquí yo les voy a explicar en detalle qué significa esto. De las estrategias de búsqueda tenemos tres. Y aquí creo que este dibujo representa bastante bien cuál es la diferencia entre las tres. En la primera, esta es la etapa de filtro. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos todas las características, pasa por algún algoritmo de feature selection de tipo filtro, y ese filtro genera un subset o un subconjunto de características que pasa después de la etapa de predicción. Como se observa aquí, la idea de esto es que la información que se obtiene de las características es independiente de un clasificador. O sea, se obtiene información estadística de los datos, información mutua, correlaciones, distancias, dependencias. Entonces es algo completamente ajeno a la etapa siguiente, que es la de predicción, o de clasificación, o cualquier otro método que nosotros queramos ocupar.
La estrategia tipo wrappers es con respecto a que nosotros vamos eligiendo subconjuntos y los vamos validando. Pero para validarlos necesitamos un clasificador. Entonces, o un predictor. Entonces nosotros elegimos, de acuerdo a una estrategia, elegimos un conjunto de características y vemos qué tan buenas son. Las evaluamos y le vamos dando como cierto puntaje o ranking. Y eso después va guiando un poco la búsqueda de cuáles han sido mejores y nos permite tener una idea de qué características son las más relevantes. En la complejidad de esto está en el clasificador. Si se dan cuenta, por cada subconjunto yo tengo que evaluarlo. Entonces, si el clasificador o el predictor o la máquina, en este caso aprendizaje, es compleja, ya el proceso se complejiza mucho. Y además la cantidad de subconjuntos que nosotros podemos elegir crece exponencialmente con la cantidad de datos, o sea, de características. Y esta ha sido como la estrategia más utilizada o más nueva, que son los de tipo embedido o embedding method. ¿Qué es lo que hace esto? Que las características se ingresan a un predictor, clasificador, y en el proceso de entrenamiento se genera una selección de las características. No sé si alguno ha trabajado con Random Forest o SVM. Ese tipo de algoritmos, por mencionar algunos solamente, porque hay más, lo que hacen es justamente dar un ranking. De hecho, SVM genera como los vectores de soporte y da ciertas características de dónde están las características más relevantes. En Random Forest también se generan subconjuntos aleatorios de características y después se hace un ranking. Entonces, en el mismo proceso de entrenamiento del algoritmo, en este caso, se hace una selección de características. Entonces, este es el método más independiente que en general existe y es el que y es más rápido. Estos dos son un poco más complejos, pero de alguna manera, es el más complejo de todos. Lo que sí, en este caso, uno podría asegurar, en cierta medida, encontrar un conjunto óptimo. No tanto acá, ni acá. ¿Por qué aquí puedo encontrar el óptimo? Porque justamente voy evaluando todas las posibilidades de características. Entonces, como para resumir, en los métodos tipo filtro, la idea es que se genere un criterio en base a la relevancia de los datos. En forma estadística, queremos un subconjunto relacionado con la clase. Qué tan cercano es, qué tanta información tiene, etc. Después, la búsqueda. ¿Cómo se hace la búsqueda de los filtros? Usualmente se ordenan las características. Se hace como un ranking de características. ¿Y cómo se evalúa esto? A través de un test estadístico. En este caso, ¿cuáles son los resultados? Que son relativamente robustos al overfitting, ya que estamos trabajando con datos estadísticos en general, son robustos en este caso, al overfitting. Y lo otro, que puede fallar con respecto al criterio de utilidad. O sea, puede que el criterio que nosotros estamos utilizando no sea el apropiado y desde ahí podemos tener, ¿cierto?, como dificultad. Pero este criterio, en cierta forma, más rápido para hacer preprocesamiento de datos. Los wrappers. El criterio en este caso es la medida de un subconjunto, en este caso, de la utilidad o del usefulness, principalmente. La búsqueda se realiza en todo el espacio característico. Obviamente que cuando son muy grandes el número de características a veces resulta un poco difícil evaluar todas las posibilidades, pero se hacen estrategias guiadas. Después, ¿cómo se evalúa esto? Con cross-validation. Tenemos todos los datos, generamos un subconjunto de entrenamiento, test y vamos evaluando. ¿Cuáles son los resultados? Puede, en principio, obviamente, encontrar el conjunto óptimo o más útil en este caso. Pero está completamente puede haber un overfitting porque el producto del clasificador que nosotros ocupamos es completamente dependiente del clasificador que nosotros vamos a utilizar. En los métodos embedidos, el criterio también se hace con respecto al subconjunto de características, de utilidad en este caso, pero la búsqueda en este caso está guiada por el proceso de aprendizaje. A diferencia del otro wrappers, que la búsqueda se hacía en forma
guiada, en forma heurística quizás, de ir eligiendo subconjuntos de características, acá se hace por el proceso de entrenamiento. También se usa el cross-validation, similar al wrapper en términos de resultados, pero en este caso es menos costoso computacionalmente. Y también es menos propenso al overfit. Nuevamente el resumen, entonces tenemos que este interactúa con el clasificador, los filtros no, el resto sí. Costo computacional, que este es bajo el filtro, y estos son relativamente altos, a excepción de este, que los métodos en general están se han puesto muy eficientes los métodos. La precisión es relativamente bajo, y es por eso que se ocupa el tipo filtro como para hacer como una búsqueda bien simple de los datos. Después se evalúan con mayor precisión. Y con respecto a la precisión, estos son súper altos. O sea, va a encontrar específicamente el subconjunto de características que necesitamos. La dependencia del modelo en este caso de características, el filtro sí depende en este caso, y en este es completamente dependiente del, en este caso, clasificador o del modelo de entrenamiento que vamos a usar. ¿Son robustos? En general sí, todos son robustos. Y el riesgo del overfitting, bueno, el único que evita un poco el overfitting es el filtro, y el resto en general sí es propenso a tener overfitting. Ya, ahora les quiero como explicar un poco el tipo filtro. ¿Por qué? A diferencia de los otros, porque los métodos tipo filtro en general son súper rápidos, y es lo que se está ocupando actualmente, o que se ocupa en general más en el análisis de datos de Big Data. Entonces, volviendo al mismo, se utiliza un método ranking, realiza un orden de las características, y la información en este término, o sea, en términos de ranking de criterios de dependencia no lineal. Entonces, existen varios filtros, pero uno de los que yo voy a hablar aquí en específico va a ser los que están asociados con información mutua. ¿Ya? La información mutua es una medida de correlación de datos, en forma que es no lineal, a diferencia de la correlación, y que aquí se puede ver. Por ejemplo, nosotros podemos tener la correlación de esos datos, que se ve en forma lineal. De hecho, acá también se ve en forma lineal, pero lo que está arriba, no sé si se alcanza a ver claramente, pero es la correlación de datos. Entonces aquí tenemos esa correlación 1, 0,8, 0,4, 0, y así, y negativa. Acá, cuando los datos son de esa forma, uno ve cierta correlación, pero el sistema no es capaz de diferenciar. Y acá al final, ya no sé si alcanzan a ver allá arriba, son distintas formas en que están organizados los datos, pero están organizados de tal forma que algún tipo de correlación lineal te dice que esto es cero, lo cual es falso porque nosotros vemos patrones o estructuras de los datos. Entonces, esa es la ventaja de la información mutua, que detecta esa información en cualquier contexto y sobre todo en relaciones de tipo no lineal. Entonces, aquí voy a explicar una metodología que se ocupó, que fue como una puerta que explicó varios métodos de filtro selection basados en información mutua. Por mucho tiempo, en los años 90 casi, algunos investigadores empezaron a decir, bueno, información mutua, calculemos una información mutua de una característica de la clase, por ejemplo, la información mutua de una característica y otra, pero era como intuitivo, como que querían, yo creo que la información mutua, vemos en vez de correlación, y empezaban a generar varios algoritmos que sí funcionaban, pero no había como un esquema general que los ordenara. Entonces, este paper, que está con la referencia abajo, es justamente desde el punto de vista probabilístico, define un marco en el cual se basan todos los métodos que existen. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que nosotros tenemos dos parámetros. Vamos a suponer que de los datos que tenemos, de todos los datos que tenemos, están regidos bajo una distribución. Independiente de si tienen ruido o no, hay una distribución que define todos los datos que se generaron, sus características. ¿Y cuál es el objetivo de nosotros, o del método principalmente? Es encontrar esa distribución. Entonces, obviamente, es
complejo, pero matemáticamente la podemos formular así. ¿Ya? Entonces, si nosotros utilizamos algunas propiedades matemáticas, vamos a encontrar esta separación. Entonces, esto fue el gran aporte que hizo acá Gavin Brown, la persona, el investigador principal de esta investigación, es que dijo, mira, yo de lo anterior, de esta distancia entre dos distribuciones, yo voy a considerar tres términos. Se descompone linealmente, o sea, se descompone en forma matemática. Hay un término que está asociado con una entropía. F, en este caso, representa el conjunto de todas las características, todo el conjunto. Y C es la clase. Entonces, eso, de acuerdo a la ecuación, representa una especie de límite. Hay una especie de límite que existe con respecto al clasificador bayesiano. ¿Cómo yo puedo separar con respecto a la clase? El segundo término está asociado a generar, en este caso, si se dan cuenta, F es el conjunto mínimo de características. Entonces, ese conjunto mínimo de características con respecto a P, que es la distribución real, con respecto a Q, que es la distribución que nosotros estamos buscando. Si nosotros podemos generar alguna combinación de las características del conjunto mínimo con respecto a la original, entonces nosotros estamos, en esencia, esa es la explicación de feature extraction. O sea, mezclemos como sean las características de tal forma a obtener la distribución original de los datos. Entonces, claro, aquí matemáticamente cómo se expresaría feature extraction. Y acá viene el término de feature selection, que lo que dice es la información, en este caso, que hay de todas las características menos las características que yo selecciono, suponiendo que son el subconjunto óptimo. Entonces, la información de las características restantes con respecto a la clase, ¿cuál es la información que tiene esa si le quitamos la información de las características que yo elegí? Obviamente lo que nosotros queremos es que la información de las características restantes versus la clase sea cero, porque queremos que el F0, en este caso, obtenga toda la información. Esto es solamente matemáticas, no voy a seguir a desarrollar esta ecuación, solamente quería explicarle que con esto se logró hacer toda una teoría que en los años 90 había sido casi diseñada en forma artesanal, lo llamamos así. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, ya aquí está el término de feature selection, entonces vamos a poner en esta condición los dos criterios que yo les mencioné al principio. ¿Qué significa? Encontremos un conjunto mínimo de características y que además entregue un error de información o de clasificación, lo que ustedes como lo quieran ver, mínimo. Entonces hay una hay una matemática doble en esta ecuación. Esa es una de las complicaciones que se tienen que trabajar. Entonces, si esto se desarrolla, quedan tres términos, o sea, tres. Y de esos tres términos queda claramente asociado a algo que también intuitivamente se hizo, que son detectar las características relevantes, se lo mencioné en algún momento, las características redundantes y las características en este caso que son redundancia condicional, o que están un poco más o menos relacionados con lo que yo les mencioné con complementariedad o sinergia. Entonces, si se dan cuenta, esto es matemáticamente elegante, entre comillas, para explicar todo feature selection. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí se hacen ciertas aproximaciones y con esas aproximaciones se empiezan a encontrar las relaciones de muchos algoritmos que han aparecido del año 94, etcétera, del 99, 2009, 2010 y bueno, cuarto a poner más actual. Así que ese es el contexto de filtros. Pero a pesar que esos son como las estrategias de filtro las más utilizadas, también con el tiempo han existido o han aparecido nuevas técnicas. En este caso se empezaron a mezclar. Dijeron, bueno, mira, los filtros son buenos, son rápidos, pero el problema es que no tienen buena precisión. Entonces, ¿por qué no los mezclamos con los métodos tipo Ensemble? Y empezaron a aparecer variaciones o algunas extensiones de los dos algoritmos, mezclaron todo.
oye, ¿por qué no buscamos, en vez de hacer la búsqueda en wrappers de cada subconjunto, por qué no lo ocupamos a través de algún método heurístico? Algoritmos genéticos, PSO, también empezaron a aparecer en la estrategia. Y con respecto a la optimalidad del modelo, podemos decir, bueno, ¿qué queremos? ¿Queremos precisión? ¿Queremos el conjunto mínimo? Etc. Entonces empezaron a desarrollar una serie de estrategias nuevas. ¿Ya? Ahora les voy a mostrar un poco de ejemplos, una vez que ya expliqué la teoría, un poco de cuáles son los objetivos y cuáles son los métodos que existen actualmente, que yo tengo más o menos, y considero que son como relevantes, sobre todo para lo que están, me imagino, toda la investigación que están haciendo. Primero que en Feature Selection para Big Data, tenemos primero que nada el problema de los datos, de los grandes datos. Entonces tenemos datos con muchos datos con alta dimensión y pocos datos con alta dimensión. Entonces, ese es uno de los tipos de problemas que tienen que enfrentar Feature Selection. Y para eso se han desarrollado algoritmos específicos. Después vienen los algoritmos de Feature Selection que se han dedicado a los datos dinámicos. ¿Qué significa? Selección de características online, selección de características streaming, Feature Selection. Todos son online, entonces van viendo si los datos que están recibiendo son características nuevas, si las características que yo tengo como relevantes son relevantes en la medida que pasa el tiempo, etc. Datos perdidos en este caso. Astronomía, que es una de las cosas que es más cercana a la investigación que he hecho. Muchos de los telescopios cuando observan tienen problemas que los sensores se echaron a perder, o están quemados, o se apagaron, o pasa una nube. Entonces los datos en general están corruptos. Y ya el hecho de atravesar la atmósfera, la luz, también se corrompe. Entonces muchos datos vienen con cierto grado de que se perdió o que viene con un poco de ruido, ¿ya? Entonces eso también, hay algoritmos Feature Selection que se dedican justamente a abordar esto. Los datos, la heterogeneidad de los datos, principalmente tenemos distintos tipos de datos, texto, clasificación, audio, etc. Entonces, ¿cómo mezclamos, cómo fusionamos todos estos métodos? Y, bueno, los datos desbalanceados o no confiables, que como les decía. Porque muchos datos, a veces tenemos muchos datos de una clase y a veces la cosa es como el evento que nos interesa es como 2 o 3 muestras. ¿Cómo podemos capturar esa información para que sea equitativa a la que ya tenemos? Un terremoto, por ejemplo. Un terremoto, nosotros no predecimos un terremoto, entonces tenemos menor cantidad de los eventos previos al terremoto que todo el tiempo que hemos estado censando el volcán o las placas. Bueno, dentro de las aplicaciones tenemos las más importantes, que un poco les ven acá: imágenes, microradar, texto, astronomía, etc. Y aquí vamos a ver algún tipo de aplicación. Son en general tres métodos. Y estos son como los más modernos, entre comillas, porque hay más. Pero desde el punto de vista desde mi punto de vista considero que son como los más cercanos a lo que estamos haciendo actualmente en Machine Learning. Esta es una estrategia de autoencoder. No sé si alguien no sabe lo que es un autoencoder. Imagino que todos saben. El objetivo es que el autoencoder en general se utilizaba para hacer feature extraction, es decir, nosotros de todas las características que ingresamos las vamos a llevar a un espacio de menor dimensión en donde vamos a codificar toda la información de las características. ¿Qué pasó? Que eso tiene el problema que nosotros perdemos completamente el sentido o la imagen original. ¿Qué hicieron? ¿Qué propusieron en este trabajo? Dijeron, bueno, en vez de considerar una red muy compleja en esta capa, dejémosla como una red de tipo perceptrón, es decir, un ponderador de características. Entonces el objetivo, en la medida en que los ponderadores van creciendo o no, nosotros podemos seleccionar cuáles son las mejores características para poder reproducir información completa. Es bastante sencilla la idea, pero esta idea en general ha
tenido buenos resultados. De hecho, aquí se notan los dos criterios. Por un lado queremos que la reconstrucción sea buena, pero por otro lado también queremos que los pesos sean mínimos. Queremos que el conjunto de características sea mínimo. ¿Ya? Entonces, increíblemente se obtienen muy buenos resultados. De hecho, este es el mapa de pesos. Y se dan cuenta aquí que para reconocer un rostro es solamente algunas características que intuitivamente también nosotros no percibimos, o sea, nos fijamos. Y acá utilizando, por ejemplo, 300 características, los más importantes de acá, y acá utilizando 1000 características, o sea, es bastante bueno. Ahí, bueno, algunos resultados muestran que, a pesar de lo sencillo que pueda parecer la idea, es bastante bueno con respecto a los métodos que ya existen, porque en ese sentido hay posibilidades como de mejorar esto. El segundo método yo lo encuentro muy interesante. De hecho, me gusta mucho por cómo interpreta el resultado, o sea, cómo lo genera los datos. Aquí son dos autoencoders. El primero es un autoencoder tradicional, lo que hace es tomar todos los datos y los lleva a un espacio latente o un espacio de codificado. Obviamente que ahí se hace la extracción de características y se mezcla todo y se codifica toda la información. Pero ¿qué es lo que hace este trabajo? Utiliza como la metodología profesor-estudiante. Entonces, en este espacio codificado que se tiene acá, después se genera, esa es como la entrada de un autoencoder pero lineal, que le expliqué en el trabajo anterior. Entonces, con las limitaciones que significa el autoencoder lineal, el objetivo es tratar de reproducir el espacio de baja dimensionalidad. Entonces, eso ayuda a entender que si nosotros logramos codificar toda la información de las características en esta red de profesor, en este espacio, entonces por lo menos un estudiante podrá reproducirla o hacerla quizás un poco de menor calidad. En esencia es esto, o sea, si se dan cuenta, por ejemplo, para una imagen tenemos varias redes, varias capas de redes, y llegamos a un espacio mínimo, de representación mínima. Y después ese espacio de representación mínima es lo que nosotros tratamos de reproducir con una red relativamente simple, algo que nos permita interpretar. Entonces, esto también ha generado bastante investigación y justamente está enfocado en Big Data, porque como ustedes saben, toda esta estrategias de autoencoder, redes neuronales, deep learning, en general están súper optimizadas porque trabajan con GPU, trabajan con batch, pueden trabajar, entonces va justamente en sintonía un poco lo que se espera de trabajar con Big Data. Acá tenemos resultados aproximadamente de esa red, y aquí nosotros encontramos, bueno, varios métodos, este es el método que ellos proponen, y acá son distintos métodos que seleccionan cuáles son como los píxeles más relevantes para detectar los números en este caso. Entonces hay varios métodos que seleccionan cuáles son los píxeles más relevantes y después se hace como el proceso inverso. Entonces, con estos píxeles que detecta acá se logra una predicción de 15, estamos hablando de 15 para la base de inicio. De 15 píxeles se logra una reproducción más o menos así. Y los otros que detectan información de cualquier lado obtienen información mucho más difícil de reproducir. Otra de las aplicaciones y también de las dificultades de Big Data es que a veces nosotros tenemos tanta información que tenemos varias características, pero cada una de esas características, al obtener una característica, tiene un costo distinto. Por ejemplo, en este caso, si queremos detectar, no sé, alguna característica del iris, podemos, dependiendo si el ojo tiene lágrimas o está húmedo, podemos tener más trabajo en obtener la información o no. Entonces, estos métodos de feature cost, lo que hacen es que, bueno, es decir, tú tienes esta característica, entonces lo que yo quiero es ver cuánto tarda en obtener esa característica y si realmente vale la pena obtener esa característica. Entonces, y el criterio, se utiliza un criterio, en este caso de mérito, es decir, cuánto logro el desempeño correcto y cuánto me estoy tardando
cuánto es lo que me significa obtener ese conjunto de características. Entonces, sobre todo para procesos que son complejos de generar, a veces con características que no son las principales, se obtiene el mismo resultado. Y ya como para ir finalizando, ¿cuáles son los desafíos, en este caso, las líneas de investigación que hay que abordar? Y si a alguien a quien le interesa, esta es más o menos por dónde podría empezar a trabajar. Primero que nada, el modelo de los datos. Altas dimensiones y características grandes. O sea, en este caso, ¿cómo optimizamos los algoritmos para que esto se reduzca? O para que los tiempos sean más rápidos, poder abordar esa cantidad enorme de datos. ¿Cómo generamos una fusión de datos? Tenemos de distintas características, de distintos formatos. ¿Cómo los mezclamos? ¿Cómo hacemos una fusión de características? Entornos dinámicos. Estamos recibiendo datos constantemente. Sabemos dónde tenemos que ver qué características son las más importantes en un proceso que no podemos detener o que no podemos guardar toda la historia. Combinar con métodos paralelos. En este caso, como evaluamos distintas posibilidades de características, entonces hacemos esto en forma en paralelo. Optimizamos el proceso. O lo hacemos en la nube. En este caso de energy saving, que se refiere a que sea lo menos costoso, principalmente de hacer el proceso de feature selection, y en este caso que esté asociado a problemas que se están ocurriendo en la vida, o sea, lo que estamos viendo actualmente. Y finalmente, tenemos que todo esto que yo les he explicado es una herramienta que se utiliza para darnos una idea de lo que está pasando y desde ahí utilizar un proceso más complejo. Por lo tanto, lo primero, con esa enorme cantidad de datos, es extraer, en este caso, el desafío que tenemos ahora es extraer la información de esta enorme cantidad de datos que tenemos en Big Data. Lo segundo, que los métodos, en este caso, los métodos de selección de características, todavía tienen dificultades para afrontar estos problemas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cómo lo tenemos que abordar? Un poco lo que traté de explicarle acá. Y lo tercero, existen métodos de selección de características con algunas limitaciones para lograr un equilibrio entre la precisión y la complejidad computacional. Así que es eso en esencia. Muchas gracias, Jorge, por la presentación. Hay tiempo para preguntas, pero voy a hacer un pequeño paréntesis. Me piden por favor que cuando vayamos a buscar nuestros certificados abajo, en el sector del edificio 3000, donde estábamos en la plenaria, luego de retirar los certificados, no se retiren de inmediato para que nos podamos tomar una fotografía. ¿Sí? Cierro el paréntesis y volvemos a nuestra charla. Perdón, porque si no, aquí me voy a olvidar y me van a decir que no envíe el mensaje. Por favor, aprovechemos la buena y clara exposición que hizo Jorge para que le hagamos las preguntas. Oye, Jorge. Oye, Jorge, si los métodos basados en filtros tienen como un respaldo matemático como de teoría de la información y un problema como de optimización asociado, entonces ¿por qué son como los que dan peores resultados en comparación con los otros métodos como basados en heurística? Principalmente porque en el proceso o sea, la formulación matemática que se hizo se asume algo que yo no mencioné, que en su conjunto es, cuando yo dije este teta que está aplicado en la ecuación, estoy asumiendo que existe ese conjunto mínimo, pero el buscar ese conjunto es súper complejo. Entonces, la forma de abordarlo, o sea, sacar de filtro, pero no sabemos exactamente cómo es. Entonces, esa es una de las dificultades
de por qué no tienen peores resultados. Y lo otro es que al hacer métricas o medidas estadísticas de los datos, al relacionar, los estimadores de información mutua teóricamente son maravillosos, pero al momento de hacerlo difícilmente se obtienen buenos resultados, y para que sea rápido tiene que ser aproximaciones muy gruesas, y eso es lo que genera de repente es que sea no tan confiable. Eso. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? No se asuste. No sé si lo mencionaste porque llegué unos minutos más tarde, pero si nos podrían explicar qué es lo que es sinergia y cómo se puede detectar. Sí, no lo expliqué, porque, bueno, estamos dentro de las áreas que estoy haciendo es justamente detectar la sinergia. El objetivo de la sinergia es una información que hasta el momento existe como concepto, pero nadie ha podido cuantificar. Entonces, ¿cómo se define? Creo que lo mencioné como dos características o un grupo de características que entrega información completa de los datos, y si actúan por sí solas, no entregan información de los datos. Ese es como el caso más extremo de sinergia. No sé si recuerdan o todos tienen como claridad el problema de OR exclusivo. El OR exclusivo, más que nada son dos variables que para separar las clases es imposible que cada una entregue la información por separado. Tienen que hacerlo en conjunto. Eso es súper importante en todos los métodos de procesamiento de datos, inteligencia, porque nosotros no sabemos cuál es el grupo de características que tenemos que siempre mantener juntos. Tenemos en general, estas son las características más relevantes, pero hay algunos y yo no los puedo separar. Detectar esa unión de características es compleja, y todavía de los métodos que ya existen, ellos entregan resultados completos del grupo, pero no te dicen, sabes que este grupito tú tienes que mantenerlo junto porque esa es la información máxima que entrega este grupo. Si lo separan, no te da información. Eso. Pregunta. Consulta. Nosotros, bueno, estamos haciendo unos modelos de predicción y para tratar de aumentar las características queremos revelar cierta información. ¿Cómo podemos saber los datos nulos? O sea, ¿cuánta cantidad de individuos con esa información es suficiente o no para incorporarlo en el modelo? No sé si me Creo que sí. Voy a repetirlo a ver si capturé completamente la idea. Y ustedes están como haciendo nuevas características en base a una dimensión específica. Tenemos de 200.000 individuos, tenemos hoy día 10, 20.000, 3.000. Estamos aumentando la cantidad de... ¿Pero de datos o de características? De datos. De una sola dimensión, de una característica, recopilando información. Ya, perfecto. ¿Y el objetivo, la pregunta, es cómo se obtiene esto con un fichero select? Claro, vamos a ver cómo, si esa dimensión es, cuándo empieza a ser útil o no. ¿Cómo se uno podría, de lo que puse acá, quizás uno podría decir cuáles son las muestras más representativas. Eso podría decir que capturan toda la información, pero si hay una característica, no puedo hacer selección de características. Tendría que quizás verlo al revés, como decir, tengo este conjunto de datos y puedo decir cuáles de esos son los más representativos. No sé si ahí sea eficiente los métodos de Feature Selection, puede ser un método de transformación o de predicción de datos, y ahí no podría hacer eso. Pero creo que podría utilizarse al revés, como que en vez de las muestras, pero como características. Y ahí podríamos utilizar esos métodos. De la pregunta, tal vez se refiere, Jorge, a si tuviese que analizar una base de datos, su base de datos, tal vez estoy interpretando,
tal vez pudiera tener desbalance entre información de un cliente, por ejemplo, no sé, lo que se trata de su problema, y versus de otro, tuviese mucha información, o sea, tener una base de datos desbalanceada. Ya, no, si eso de balanceo de datos, hay varias estrategias. Data augmentation, en los datos que esta persona, la clase o la persona que tiene menos datos, generar datos nuevos en base a algún proceso estadístico, o igualar las clases, o sea, de la que tiene menos clases, yo hago un muestreo de la clase que tiene más y voy haciendo comparación. Y voy calculando información muda, de forma aleatoria. Y genero como un ranking de todos estos conjuntos y hago como una especie de ensamble, de votación, de cuáles son las características que se han repetido en todo el muestreo, que es la más relevante. Eso. Esa es la... pero esa otra estrategia. ¿Alguna otra pregunta? Hola, te quería consultar, lo que pasa es que tú hablaste del tema de la feature selection, analizando más o menos que los datos como que son lo suficientemente ricos como para explicar la data. Si estamos analizando los datos asumiendo. No existe una forma, o no sé si conoces algún otro enfoque como para analizar en sí la riqueza de los datos antes de empezar la selección de características, porque puede que los datos en sí no sean lo suficientemente representativos y por su cuenta el feature selection sería como... Sí, no sería útil en este caso. Sí, buena la pregunta. Las respuestas son varias, pero en ese caso hay estrategias que son las de online selection y van analizando los datos a medida que van apareciendo y son adaptivos en el sentido de que si llegan más datos y la distribución cambia, se pueden adaptar la asignación de características. Ahora, con respecto a ver la riqueza de los datos que tú mencionas, ahí habría que hacer test estadísticos o generar, por ejemplo, un modelo, una distribución de los datos, ya sea con una autoencoder, generar la distribución de los datos y hacer un muestreo mayor. Y ahí uno podría capturar toda la información que tienen los datos. Pero sí, la pregunta es como difícil de responder porque en general pasa eso. A veces tenemos muchos datos, uno dice ya tengo, no sé, 10.000 datos, pero esos no son representativos del proceso o sistema que generó los datos. Entonces, yo creo que igual es importante darle énfasis a esa parte, a ver la calidad de los datos. Ahí atrás, yo me pregunto. Me consulta si tengo datos que tienen ruido. ¿Qué es mejor, eliminarlos o usarlo igual? Datos con ruido, o sea, con los enfoques de información mutua, teóricamente el ruido no es considerado dentro de la distribución, así que no habría problema con eso. Lo recomendable, obviamente, es tratar de filtrarlo y visualizarlo un poco, si saben cuáles son los datos específicos con ruido. Pero en general los métodos porque va a depender mucho del criterio que tú utilices. Por ejemplo, si utilizan los métodos de tipo embedidos, el mismo proceso de entrenamiento va a generar una atenuación o eliminación del ruido, en el mismo proceso. Entonces tú puedes ingresar los datos siempre con ruido e internamente los va a quitar. Si lo hacemos desde el punto de vista de filtro, tenemos que darle como una ayuda y ahí va a significar un poco limpiar los datos porque las estimaciones de información mutua, los estimadores, si bien digo, a veces no son como tan robustos y si son muy variables con respecto a los resultados. ¿Otra pregunta? Hola, yo quería hacer una consulta por el lado de las características. Cuando yo hago selección y tengo un modelo que me va diciendo si las características que selecciono son mejores o peores, dependiendo del resultado del modelo. Entonces me preguntaba por el lado de la ingeniería de características. No sé si estás familiarizado con el concepto que es cuando se tratan los nulos y los detalles. O sea, sí, un poco la pregunta es si es recomendable hacer la selección
antes de esa ingeniería o después? O sea, siempre es recomendable hacerlo después, siempre y cuando los datos no te cambien la distribución, o sea, la eliminación de datos te cambie la distribución de los datos. Si son pocos, yo creo que es completamente eficiente, viable hacer el análisis con los datos buenos. Si no, hay que trabajar con métodos de imputación de datos, que se llama, de completar los datos o de hacer submuestreos. Entonces tú haces submuestreos con datos que tienes buenos, vas metiendo algunos malos, entre comillas, con datos quizás falsos, pero eso no afecta tanto la distribución total. ¿Otra pregunta? Quería saber si en la investigación que estás haciendo, o sea, en tu experiencia personal, si nos puedes dar ejemplos sobre las aplicaciones de estos métodos, sobre todo anécdotas de cosas que le podrían servir a los demás, y problemas que te has encontrado. Selección de características, a ver, experiencia, he trabajado con, por ejemplo, en los astronomía. Cuando se busca algún evento astronómico, queremos detectar específicamente si es de una clase o no. Un poco lo mismo acá, que detectamos cuáles son los píxeles más relevantes para poder predecir esa clase. Entonces esa es como una aplicación bastante común dentro de selección de características. Ahora, ¿cuáles son los problemas que en general uno se encuentra con esto? El trade-off entre precisión y rapidez. Por ejemplo, en astronomía se requiere que esta etapa que le estoy mencionando de seleccionar los píxeles sea súper rápida. Entonces, porque ya los procesos de clasificación tienen un costo asociado. Entonces, la idea es, como esto viene online, estamos como almacenando datos, procesándolo y entregando alertas. Entonces, no podemos esperar que se tarde tanto el proceso de selección de características. Entonces, ¿qué significa eso? Que a veces tenemos que ocupar métodos que son rápidos, pero que tienen poca eficiencia. Entonces, tenemos que quizás no encontrar un subconjunto tan mínimo, pero por lo menos vamos filtrando un poco los datos. Los otros son los datos como un poco la pregunta que me hicieron con respecto al ruido. El ruido en general es súper difícil, sobre todo los datos que vienen corruptos. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos ante esa situación? Quizás evaluando con distintos métodos. Por ejemplo, hacer una selección de características, no solamente con un método y quedarse con un resultado, sino que hacerlo quizás varias veces con el mismo método, y también con métodos distintos, y hacer como una especie de ranking. Pero eso, como les menciono, tiene el costo de un poco más de procesamiento. Pero ahí ustedes tienen que ver eso. ¿Tú ibas a hacer una pregunta? No, estaba elaborada. Ah, Estaba peinando. se está riendo. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a dar un aplauso a Jorge.